A esta hora establecemos contacto en Caracas con Sadio Garavini Di Turno, ex embajador de Venezuela en Guyana, ex viceministro de Justicia y doctor en Ciencias Políticas. Doctor Garavini, muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días, Ruth y Karen, y buenos días a todos los que nos están viendo. Embajador, en minutos Nicolás Maduro se va a reunir en la ONU con Ban Ki-moon y va a pedir nuevamente los buenos oficios de Naciones Unidas para tratar la disputa territorial del Esequibo. Pero le pregunto, tras casi 3 décadas de negociaciones infructuosas, ¿no se hace quizás necesario buscar otras opciones? Bueno, esas están previstas dentro del Acuerdo de Ginebra firmado en 1966. Lo que aquí hay que resaltar es que después de 16 años del gobierno chavista había absolutamente abandonado el tema de la reclamación sobre el Esequibo y no solo abandonado la reclamación, sino abandonado la defensa de la fachada atlántica del Orinoco, porque las concesiones dadas por el gobierno de Guyana, por cierto, no el gobierno actual, como insiste mucho el presidente, sino del gobierno anterior, desde hace varios años, había dado concesiones de exploración petrolera, no solo a la Exxon, como insiste el gobierno, sino a la compañía China National Offshore Corporation, que es socia de la Exxon y además socia de PDVSA en varias actividades en Venezuela. Entonces, allí uno, de un lado, está el lado positivo de esta inversión de rumbo de 180 grados, que por fin hay una preocupación y un interés sobre el tema. Pero uno, desgraciadamente, sospecha que esta inversión de rumbo se debe a 2 razones fundamentales. Una, la cercanía de unas elecciones parlamentarias muy cruciales para el país, en la cual actualmente la opinión pública hay un apoyo popular muy alicaído para el gobierno. Estamos en las últimas encuestas. Las encuestas más serias del país están dando hasta 20 puntos de ventaja a la oposición, precisamente por el desastre socioeconómico que estamos padeciendo los venezolanos, por las ideas muertas que este gobierno ha manejado en materia de política económica. Y la otra razón, que es menos evidente, pero es evidente para los que analizamos el tema, es la de calmar la preocupación que dentro de las Fuerzas Armadas se daba y se da en cuanto a ese abandono de la reclamación y de la defensa de la plataforma continental del delta del Orinoco. Pues repito, son 2 cosas distintas, cercanas, porque una cosa es la proyección marítima de la zona en reclamación y otra cosa es la fachada atlántica que del estado delta Macuro sea propiamente venezolana. Y en ambos casos, Guyana desde hace años había dado concesiones de exploración tanto en la zona de reclamación como en la fachada atlántica propiamente venezolana. Ahora, embajador, ¿por qué este conflicto limítrofe que tiene tantos años se reaviva justo en estos momentos? Le pregunto yo, ¿hay un interés quizás económico detrás de esto luego de que Exxon anunciara la existencia de hidrocarburos en esta zona? ¿O es también posible que sea un nuevo intento de Nicolás Maduro de distraer un poco la atención hacia los problemas internos que usted bien mencionaba, que conocen de cerca los venezolanos y quienes están fuera de Venezuela también? Bueno, precisamente estás tocando el tema que yo anticipaba. Es la razón por la cual, después de tantos años de abandono, este gobierno reactiva el tema. Desgraciadamente se debe a esas 2 razones fundamentales. Las elecciones parlamentarias, creyendo el gobierno que de esta forma reactiva, digamos, el nacionalismo, con lo que dicen los norteamericanos, rodear la bandera para precisamente alrededor de un nacionalismo de unidad nacional, etcétera, él puede recuperar algunos puntos. Y el otro aspecto que mencioné, que es calmar la preocupación que dentro de las Fuerzas Armadas estaba sobre el tema del Esequibo, que está demostrado por el decreto 1787, que hace como unos finales de mayo salió y que tuvo que ser derogado por su extralimitación
en cuanto a las líneas que había trazado ese decreto en el mar, tanto en la fachada atlántica como del lado también del Caribe. Por eso Colombia protestó ese decreto. Digamos que esa derogación se hace porque la Cancillería se dio cuenta del error, pero desgraciadamente aquellos que hicieron el decreto original ahí demuestran otra vez incoherencia, falta de profesionalización, porque así como ese decreto que viene del Ministerio de Defensa era positivo en el sentido que demuestra la preocupación de las Fuerzas Armadas sobre el tema, por el otro lado demuestra una absoluta incomunicación entre la Cancillería y el Ministerio de la Defensa. Otra cosa que, por ejemplo, demuestra la falta de seriedad del gobierno en este tema es que el presidente viaja a ver a Ban Ki-moon en Nueva York, pero todavía no se ha nombrado un negociador, como prevé el Acuerdo de Ginebra en el proceso de los buenos oficios, un negociador por Venezuela a tiempo completo, porque no es posible que el actual encargado sea el embajador venezolano en Washington, en la OEA, Roy Chatterton, que tiene 4 cargos más que atender. Del lado Guyana hay un negociador a tiempo completo que lleva 15 años y además 35 años con los mismos asesores que yo conocí cuando yo estaba en Georgetown como embajador. Los mismos asesores con todos los gobiernos que ha habido desde los años 80 para acá. Y en cambio, del lado venezolano tenemos a un embajador que no solo está con sus funciones en Washington, sino es miembro del Consejo de Estado, representante de Venezuela en las negociaciones de paz de Colombia y además diputado al Parlatino. Eso demuestra una falta de seriedad absoluta. Aquí debería haber un negociador a tiempo completo con un conjunto de asistentes y además con un comité de expertos, asesores que lo ayuden y lo apoyen en un tema tan complejo y difícil como es la reclamación del Esequibo y la defensa de la fachada atlántica. Ahora, embajador Garavini, los venezolanos siempre cuando yo recuerdo de chiquita cuando estudiábamos geografía, incluíamos en nuestro mapa la zona en reclamación con las rayitas, pero ahí estaba como lo vemos en las pantallas, esa era parte de nuestro mapa cuando lo estudiábamos. Siempre lo hemos considerado como parte de nuestro territorio, aunque con las rayitas, dejando claro que zona en reclamación, pero lo incluíamos. Le pregunto, ¿qué podría pasar si, como quiere Guyana o como lo ha sugerido en los últimos meses, este caso es llevado ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya? Bueno, el problema es el siguiente. El Acuerdo de Ginebra prevé que se utilicen los mecanismos, los medios de solución pacífica de controversia previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Actualmente estamos en el primer nivel, negociaciones bilaterales con el buen oficiante. El buen oficiante no es ni siquiera un mediador, es un señor que ayuda a las partes a negociar. Eso es lo que ha pasado durante estos 25 años. Pero, ¿qué sucede? Que todo depende en una negociación bilateral de la voluntad de las partes de avanzar. En estos 25 años, repito, lo que ha habido, particularmente en los últimos 15, no ha habido ningún interés de parte de Venezuela, que era la parte más interesada, que debería ser la parte más interesada en pujar, en buscar la solución de la controversia, porque el Acuerdo de Ginebra deja la posesión del territorio a Guyana, posesión que no es soberanía. Entonces, el status quo favorece a Guyana. Era Venezuela la que debe estar presionando para avanzar. Entonces, en este momento ya Guyana hay un cambio importante. Por el descubrimiento del petróleo en la fachada atlántica, tanto del Esequibo como de la fachada atlántica venezolana, porque sabemos que hay petróleo en toda esa área, evidentemente Guyana ha cambiado su posición. O sea, el status quo ya no es
vamos a decir, no es favorable a Guyana. Guyana quiere ahora ir a solucionar el problema y la controversia. Bueno, esa sería una oportunidad importante, por tanto, por parte de Venezuela, si la supiese aprovechar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, evidentemente sí hay que ir a hablar con el secretario general de las Naciones Unidas, porque en el Acuerdo de Ginebra, el secretario general de las Naciones Unidas, si no hay acuerdo entre las dos partes en cuál de los mecanismos de solución pacífica de controversias hay que utilizar para resolver la controversia, es el secretario general de las Naciones Unidas el que escoge el medio de solución pacífica. Por eso es tan importante, repito, este viaje del presidente. Podría haberlo hecho el negociador a tiempo completo, podría haberlo hecho la canciller junto con el negociador a tiempo completo. En cambio, el hecho que va el presidente, que por cierto sabe poco del tema, porque evidentemente es un tema complejo, en los últimos meses le han dado un curso intensivo sobre el tema y entonces evidentemente es más una acción de carácter de imagen, de política, o sea, demostrar su interés, su preocupación, lo cual no veo negativo, con tal de que se lleve a los expertos a ese viaje. Le recuerdo al presidente y al gobierno que al lado de Ban Ki-moon hay dos secretarios generales adjuntos y una secretaria general asistente que son guyanesas. O sea, dos de los cargos más importantes de las Naciones Unidas alrededor del propio secretario general son dos ciudadanas guyanesas. Así que a mayor razón debe llegar a Nueva York con expertos, con gente que sabe del tema, porque si no, no va a tener buenos resultados. Vamos a agradecer las respuestas dadas aquí en la mañana de NTN 24 a Sadio Garavini Di Turno, ex embajador de Venezuela en Guyana, ex viceministro de Justicia. Un buen día para usted, embajador. Buenos días a Ruth y a Karen y buenos días a todos los que nos han escuchado.